Daniel capítulo 11. Introducción. La palabra profética, el objetivo de la palabra profética es bendecir al pueblo de Dios. Cuando nosotros abordamos un estudio de la palabra profética, tiene un objetivo, y ese objetivo es el beneficio al pueblo, es decir, la bendición para el pueblo de Dios. En algunos casos es resguardar eh, la vida, la integridad de vida de su pueblo, ¿sí? Y la palabra profética tiene ese objetivo. Un ejemplo de ello, de cuando nosotros abordamos la palabra profética, es decir, ¿por qué estudiamos la profecía? ¿Por qué tenemos profecía? ¿Por qué está el Apocalipsis? Bueno, tenemos que, no es solamente un conocimiento de lo que pasa en el futuro, sino el objetivo es que nosotros, eh, al darnos el entendimiento, podamos ser beneficiados, no en un mero conocimiento intelectual, sino en muchos casos físicamente. Pongo dos ejemplos. Cuando Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 24, le dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, los que tienen Judea huyan a los montes. Esa profecía en el capítulo 24, un capítulo apocalíptico del Señor Jesús, Él les da esa profecía, ellos escuchan y hacen caso y terminan salvándose de la masacre de los romanos en el año 70. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es de Apocalipsis 13, cuando Dios le dice que la bestia eh, no se lo va a permitir comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Eso va a ser un periodo de prueba para el pueblo de Dios y nosotros debemos prever antes, es decir, el Señor nos dice que salgamos de las ciudades, nos vayamos al campo, eh, nos seamos auto, serían auto, seamos autónomos, seamos independientes de cualquier eh, sistema hegemónico en el tema de alimentación, de la supervivencia. Entonces, ese es el objetivo de la palabra profética, no es solamente el hecho de saber y conocer, y la palabra profética tiene un objetivo y es salvífico y es de vida, de esta vida temporal. Entonces, nosotros lo que tenemos acá en el capítulo de Daniel, que no arranca en Daniel 11, sino arranca en el capítulo 10, tenemos el objetivo central de esta profecía. Ese objetivo se encuentra, a mi entender, en Daniel capítulo 10, el versículo 14. Aquí está como el eje central de toda esta profecía. Entonces dice, he venido ahora a explicarte lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días venideros, ¿sí? Entonces aquí está el eje central de esta profecía. ¿Cuál es el eje central? Es que el ángel viene a explicarle lo que va a venir, ha de venir a tu pueblo en los últimos días. Es decir, que toda esta profecía eh,
ronda en lo que le iba a pasar al pueblo de Dios. Y sí, si nosotros nos ponemos a escarbar, vemos desde un inicio, desde a mitad, digamos, del capítulo, en las partes finales, tienen que ver con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la cristiandad. Entonces, ese es el eje central de esta profecía. Eh, y otro versículo, digamos, que quiero compartir es 2 de Timoteo capítulo 3, 16. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es espiritual. La Biblia es un libro espiritual, ¿sí? El libro de Daniel es un libro espiritual, ¿sí? El capítulo 11 de Daniel, el contexto de este capítulo son, no tan solo, digamos, está pegado con Daniel 10 y Daniel 12, sino todos los capítulos del libro de Daniel, ¿sí? Los 12 capítulos son de contenido espiritual. Al dicho o a la idea de que Daniel 11 solamente tiene contenido bélico o contenido geopolítico, es una falacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro espiritual. Daniel, el libro de Daniel es un libro espiritual, profético. El capítulo 10 y el capítulo 12 son espirituales, es decir, que está encerrado en capítulos espirituales y obviamente todas las otras profecías, Daniel 2, es Daniel 1 nomás, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3 también está relacionado, Daniel 7, bueno, la estructura, digamos, de los capítulos proféticos, pero los otros también tienen que ver con la palabra profética también, son espirituales. Al dicho de que Daniel 11 no tiene contenido espiritual, vuelvo a repetir, es una gran falacia, es un error. Entonces yo ahora, digamos, quiero compartir todo el contenido espiritual que tiene Daniel, ¿sí? en esta introducción. Entonces, vemos primeramente en Daniel 10:14 que lo que el ángel le dice es que he venido a explicarte lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días venideros. Es decir, todo lo relacionado a la cristiandad, al pueblo de Dios, está aquí. Ahora viene la pregunta que ustedes mismos tienen que respondérsela. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Sí? En los tiempos del fin. ¿Esto se aplica solamente a al pueblo judío, al pueblo de Israel? Mi respuesta es no. Se ha aplicado al pueblo de Dios, aquellos, digamos, que eh, amaban a Dios y se han entregado a Dios desde un comienzo de este capítulo, a lo largo, a mitad, digamos, de la historia y para el tiempo del fin, ¿sí? Entonces, este capítulo completo es una profecía que
que está destinada a lo que le va a pasar al pueblo de Dios en los últimos días, ¿sí? Entonces, de entrada nomás en este capítulo 10, que Daniel 11 no es Daniel 11, sino es Daniel 10, Daniel 11 y Daniel 12, es un solo bloque, no está dividido, la división la hizo la sabiduría humana, pero no tiene espacio y de tiempo. Entonces, de entrada nomás en la explicación, el ángel le dice el motivo de esta visión. El motivo es el pueblo. El segundo punto que yo veo de contenido espiritual es en el 10, 20 y 21, donde dice, entonces dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pronto tengo que volver a combatir al príncipe de Persia y cuando yo me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. La verdad que me gustaría saber cuál es el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. En, en estos versículos vemos eh, un aspecto espiritual, ¿sí? El mundo espiritual, ¿sí? Estos príncipes se refieren a los principados, a las potestades, que bueno, hay una diferencia en principado y potestades, pero no es no es el tema. Pero nosotros sabemos que eh, citando Efesios, la explicación, digamos, de este versículo, citando Efesios, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Es decir, acá hay un aspecto espiritual, una guerra entre demonios y los ángeles de Dios, que es en uno de los únicos libros que menciona esta parte, el libro de Daniel. Entonces, encuentro en Daniel 10 dos aspectos de contenido espiritual. Ahora voy a mencionar todos los aspectos o todas las partes o todas las frases de contenido espiritual que tiene el libro de Daniel. Daniel 11, el versículo 22, nos habla de, en tiempo de Roma, ¿sí? Las fuerzas enemigas serán barridas ante él como con inundación y serán del todo quebrantadas junto con el príncipe del pacto. O sea, acá tenemos eh, eh, cuando a Jesús lo matan, lo crucifican, ¿sí? El príncipe del pacto. Es decir, que es de contenido espiritual, sí, esta profecía literal está, eh, está contando históricamente que un poder iba a barrer y también entre ellos al príncipe del pacto, es decir, la muerte de Jesús. Entonces eso es de contenido espiritual. En el versículo 28 dice, volverá a su tierra con grandes riquezas y su corazón estará contra el pacto santo. El pacto santo, si no entienden, digamos, qué es lo que es el pacto, es un tremendo tema espiritual. Con este versículo y con esta frase podemos hacer 2 horas de tema del pacto, ¿sí? Entonces acá en el versículo 28 dice, eh, su corazón estará contra el pacto santo. Y dice, obrará contra él, tema espiritual. En el versículo 30, y se enojará contra el pacto santo, tema espiritual. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo, tema espiritual. El versículo 31, profanarán el santuario. El santuario es un tema espiritual, todo un tema el santuario. Profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo, tema espiritual. Pondrá la abominación asoladora. La abominación asoladora es un tema de contenido espiritual.
con lisonjas. Lisonjas es mentira, ¿sí? Es mentira. Las mentiras es un tema de contenido espiritual. Hará pecar, pecar, ¿sí? El pecado, transgresión de la ley, es contenido espiritual. A los violadores del pacto, nuevamente menciona el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios, ¿sí? Ahí está, aparece el pueblo, el conocimiento del pueblo de Dios es contenido espiritual, se mantendrá firme y activo. Versículo 33, los sabios del pueblo instruirán a muchos, eso también es espiritual. Caerán a espada y fuego en cautiverio y despojo por algunos días, martirio, ¿sí? Persecución, tema espiritual. En su caer recibirán una pequeña ayuda y muchos se juntarán contra ellos con lisonjas, con mentiras, ¿sí? Tiene un cumplimiento profético. Algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Contenido espiritual, ahí tenemos justificación y santificación, y también martirio. En el versículo 36, se ensoberbecerá y se exaltará sobre todo Dios espiritual. Hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses, espiritual. Del Dios de sus padres no cuidará, ni del deseado de las mujeres, espiritual. Sino se exaltará sobre todo, espiritual. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, también espiritual. Y llegamos eh, al versículo 40, que en el 39 también menciona, dice, con el Dios ajeno también es espiritual. Eh, y llegamos al versículo 40, en donde habla del tiempo del fin, y esto, el tiempo del fin, la mayoría, me incluyo, utilizamos explicación eh, espiritual de una profecía simbólica, ¿sí? Para poder, cuando hablamos del tiempo del fin o al cabo del tiempo, como dicen otras versiones. Entonces, esto es de contenido espiritual también. Matar a muchos, digo decir, no, bueno, si matar es lo que hace, es lo que hay en todo el capítulo, matar a muchos. Bueno, pero matar también es de contenido espiritual. Ahora, en Daniel 12, ¿sí? Recuerden, vuelvo a repetir, Daniel 11 no es Daniel 11 solamente, es Daniel 10, Daniel 11 y Daniel 12, un solo bloque, ¿sí? Entonces, Daniel 12 tiene contenido espiritual, cargadísimo de contenido espiritual. ¿Qué es lo que dice? En aquel tiempo se levantará Miguel, contenido espiritual. Será tiempo de angustia, contenido espiritual. Eh, en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, contenido espiritual. Resurrección, los que duermen en el polvo de la tierra, contenido espiritual. Versículo 3, los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrella de perpetua eternidad, espiritual. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, contenido espiritual. La ciencia aumentará, contenido espiritual. Sabemos que la interpretación correcta es que esta ciencia tiene una aplicación primaria, es decir, en importancia, que eh, es la ciencia de las profecías, ¿sí? Esa es la interpretación primaria, correcta en importancia. Luego, sí se le puede aplicar, digamos, a las ciencias modernas, la tecnología y todas las ciencias, digamos, el avance de la ciencia. Pero, primeramente, esto es un tema espiritual. El versículo 6 dice, uno de ellos le preguntó al varón vestido de lino. El lino es una vestidura del santuario, es de contenido espiritual y tiene un detalle ahí porque esa vestidura nos ubica, digamos, en el tiempo en que estaba, porque los sacerdotes tenían una vestimenta, digamos,
para las etapas, digamos, del santuario. Eh, bueno, en el versículo 7 tenemos a tiempo del juramento y tiempo, dos tiempos y la mitad del tiempo. Eh, el poder del pueblo santo es espiritual. El versículo 12:10 dice, muchos serán limpiados, el mal que sido purificado nuevamente. Esto es de contenido espiritual, justificación, santificación. Versículo 11, quitado el continuo, también contenido espiritual, hasta la abominación asoladora, ¿sí? También contenido espiritual. Que diga que no, esos temas no son de contenido espiritual, pero bueno, es porque no lo queremos ver o nos ponemos, digamos, como los caballos que le ponen viseras para no ver en los costados, digamos, que quién está y no se espanten, ¿sí? Entonces, decir que Daniel 11 no tiene contenido espiritual es un gran error. Eh, decir que Daniel 11 solamente se aboca a las partes bélicas es un gran error. Porque si no, bueno, saquemos todas esas palabras de contenido espiritual y nos aboquemos solamente a la guerra, pero no. Daniel 11 tiene un contenido, sí, un 70%, un 60, un 70% de contenido, digamos, bélico, de guerras. Pero también tiene un 30% de contenido espiritual, ¿sí? Tiene también porcentajes, está relacionado con el pueblo de Dios espiritual. Entonces está dentro de un libro, es el librito pequeño que figura ahí en Apocalipsis 10, ese es el libro de Daniel, eh, que es espiritual. Y la Biblia, repito nuevamente, la Biblia es un libro espiritual. Entonces, nosotros no podemos decir, no, Daniel 11 apunta solamente a estos temas, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante resaltar que Daniel 11 tiene contenido espiritual? Porque esto nos permite poder interpretar al final de, digamos, los últimos versículos de la profecía, nos ayuda o sea, nos habilitan a poder interpretar con otras palabras proféticas, como ser el Apocalipsis, eh, nos habilitan para poder relacionarlos con los otros pasajes, digamos, de la Biblia, porque el objetivo, digamos, de decir, no, Daniel 11 es bélico, o decir, pensar que por el hecho de presumir, decir, no, Daniel 11 es literal. Bueno, Daniel 11 es literal, sí. Entonces, no, si vos te pones a hablar del papado, está hablando del contenido espiritual. No se puede aplicar. El hecho de hacer tanto énfasis en que es literal, ¿sí? es, es como que si fuera que descarta una aplicación, cuando en realidad absolutamente se puede emplear, se la puede, digamos, aplicar. Es más, digamos, los pioneros, en el caso, digamos, más utilizado, Uriah Smith, lo ha aplicado, ¿sí? Entonces, no le hace cosquillas a la interpretación de que sea literal, no la perjudica, ¿sí? No la perjudica, digamos, a una interpretación en que sea literal. Muy bien, entonces esta es la introducción. Eh, tenemos entonces el objetivo de la palabra profética, el objetivo de la profecía de Daniel 11, que es el pueblo mezclado, digamos, con lo que le va a pasar al pueblo de Dios. El lenguaje, sí, es un lenguaje literal, no necesita
no necesita, digamos, interpretación, no necesita el proceso, digamos, interpretativo y tiene un alto contenido espiritual. ¿Sí? Entonces, esto sería, digamos, la introducción. En el siguiente tema vamos a ver el respaldo profético del libro de Daniel, es decir, de la estructura, de los capítulos y de las profecías, de las grandes profecías del libro de Daniel. Eh, Vamos a ver la estructura y ese respaldo que le da. Muy importante la estructura, es decir, muy importante la estructura de las profecías de Daniel, el cuadro, el cuadro profético de las grandes profecías y cómo nos enmarca para que nosotros no erremos. Bueno, ustedes saben que yo sigo lo que sería la postura del pionero, Jaime Huay, en donde él le refuta a el pionero Uriah Smith y le hace ver por qué es que él pensaba que estaba equivocando, se estaba errando con respecto, digamos, a la aplicación que él hace, saliéndose, digamos, del cuadro profético. Eh, Solamente, digamos, escuché esa parte, nunca tampoco lo estudié, digamos, pero en términos generales es la posición original, digamos, o sea, es la posición adventista, ¿no? Que la iglesia, digamos, tiene esa posición. O sea, de que el papado, digamos, es el rey del norte, el papado. Eh, de autores, todos los autores, la mayoría de los autores más conocidos, eh, el pastor Bohr, el pastor Gambetta, el profesor Walter Bay, eh, no nombro otros porque no me parecen, digamos, de mucho peso. Eh, También, obviamente, que en posturas oficiales de la iglesia, la postura oficial de que el papado es el rey del norte. Autores, digamos, que hablen de Estados Unidos como el rey del norte, la verdad que desconozco, yo creo que es de acá única, de Tucumán. Roberto es uno de los únicos o primeros expositores, digamos, que yo escucho. Después el Tito Cabral también sabía tener esa postura, junto con el hermano, tenían la postura, digamos, de Daniel, de que el rey del norte era Estados Unidos. Y bueno, los expositores modernos, como Diego, digamos, lo revivido, Nico también, creo que... nunca le he escuchado tampoco a Nico, pero yo sé que tienen esa postura. Eh, pero lo que sí veo es que acá es particular, creo que es particular, digamos, de Tucumán la exposición, a menos, digamos, que ustedes me digan lo contrario. Eh, Bien, entonces, ¿por qué es importante, digamos, la estructura del cuadro profético? Es importante, digamos, porque eh, nos da detalles que aparentemente cuando se escuchan, digamos, los expositores, es como que hay cosas que no han quedado claras de lo que es lo que son, digamos, estas potencias, estas naciones. Son como que no ha quedado clara, como que nos olvidamos o que no está, digamos, no tiene nada que ver. No. Tiene que ver totalmente. Por eso es que es importante hacer un repaso, refrescar de, de todo, digamos, el cuadro, la estructura profética. Entonces acá en el primer capítulo, en Daniel 2, nosotros tenemos, cuando habla ya del cuarto reino, ¿sí? Nosotros tenemos acá en Daniel 2 la explicación del ángel, es decir, de lo que es el símbolo, ya él explica, ¿sí? Entonces, en la explicación, en el versículo 40 del cuarto reino dice,
Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. ¿Sí? El hierro, digamos, representa, digamos, Roma. El metal hierro representa Roma. Y así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y los pies y los dedos que viste, en parte de arcilla y en parte de hierro, el reino se dividirá. Y así como viste el hierro mezclado con la arcilla, tendrá algo de la fortaleza del hierro. ¿Sí? En la, bueno, sigo, y por ser los dedos los pies, en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y eso que viste el hierro mezclado con la arcilla significa que se mezclarán por medio de casamientos, pero se unirán el uno con el otro, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla a la arcilla. Una aplicación primaria, haciendo un repaso, obviamente sabemos que los 10 dedos representan a la división del Imperio Romano, a las tribus bárbaras, ¿sí? Y la interpretación clásica es que eh, alguno de esos reinos iba a ser fuerte, iba a tener la fortaleza del hierro, es decir, la fortaleza del Imperio Romano, y algunos iban a ser débiles, representados por el barro, ¿sí? Que iban a tratar de de unirse, pero no se iban a unir. Esas uniones, digamos, por medio de alianzas humanas, pero no se van a unir, dice la profecía, como no se puede unir el hierro con el barro. Y esas alianzas humanas, se la ha aplicado, la aplicación clásica es de que en todos los imperios han tratado de unirse por medio de casamientos. Esa es una interpretación, una aplicación, que es correcta totalmente, sí, sí. Pero hay una aplicación que está señalada, digamos, por el espíritu de profecía y que la destaca el pastor Bor, en donde nos dice que, qué es lo que significa el barro en la profecía. El hierro es un metal, es un reino, ¿sí? ¿Y el barro qué significa? Entonces, bíblicamente, para entender qué es lo que es el barro, nos vamos a el libro de Jeremías, el capítulo 18, y ahí nos dice, amo, nos da la explicación de qué es lo que es el barro. En el capítulo, todos los versículos, primeros versículos dice, versículo 2, levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Fui a casa del alfarero y lo vi trabajando sobre la rueda, y la vasija que hacía de barro se quebró en su mano, e hizo otra vasija según le pareció mejor. Entonces el Señor me dijo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Este versículo interpreta al barro con la casa de Israel. Esta sería la explicación. Pero el Espíritu de Profecía da algo muy parecido, donde nos dice que eh, el hierro y el barro es la mezcla político-religiosa. Es decir, el barro en la profecía significa la religión, ¿sí? Y eso, digamos, lo podemos corroborar en la Biblia de estudio, la Biblia de estudio, una Biblia peruana, y también en el comentario bíblico adventista, en el comentario de Elena de White. Ahí está, y en la Biblia de estudio está bien puntualmente que el hierro y el barro representan la mezcla político-religiosa. Entonces son detalles, digamos, de la profecía que el hierro va hasta el fin, ¿sí? Y el barro, obviamente. Entonces, ahí tenemos una mezcla político-religiosa que está directamente conectada, digamos, con el libro de Apocalipsis 17, en donde vos la tenés a la mujer ramera, que representa, digamos, a la iglesia apóstata, la iglesia popular, y tenés la bestia que representa al poder político.
Entonces en Daniel 2 tenés político religioso y en Apocalipsis tenés político religioso. Pero el detalle más importante es que estos reinos van hasta el fin, ¿sí? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido. En Daniel capítulo 7, la profecía de Daniel 7, nosotros también vemos el paralelismo profético, los mismos periodos, todos sabemos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, la división del imperio, y aparece el cuerno pequeño, ¿sí? Acá también, después de los símbolos, el ángel interpreta, es decir, que yo estoy utilizando la parte literal de estas profecías, ¿sí? No estoy utilizando los símbolos, estoy utilizando la parte literal, ¿sí? A diferencia, digamos, de Daniel 11 no tiene símbolos y está la parte literal. Esta profecía tiene símbolos y está la parte literal, que es la parte explicativa. Que como muchos han dicho, digamos, no hay, el ángel no da más símbolos, sino explica, ya es literal. Entonces yo estoy utilizando de Daniel 2, de Daniel 7, la parte literal, la parte explicativa. Entonces dice aquí en el versículo 23, me dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, ¿sí? La bestia, la cuarta bestia, va a ser diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ¿sí? La división del imperio romano, lo mismo que los dedos de los pies. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos, ¿sí? Es el cuerno pequeño, nosotros lo entendemos eso, lo sabemos muy bien. Pero el detalle es que dice que tras ellos se levantará otro diferente de los primeros. Es decir, pero noten ustedes, digamos, impresionante la ciencia de la palabra profética, porque habla de cuernos, ¿sí? 10 cuernos, es decir, 10 reinos, 10 poderes. Pero el otro va a ser un cuerno pequeño y va a ser diferente, pero no deja de ser cuerno. ¿Y qué clase de cuerno es? Es pequeño. O sea, tiene una diferencia, los otros son cuernos, vamos a decir, normales, grandes, no dice eso que son grandes, pero hace la distinción de que el cuerno que sale es pequeño, ¿sí? Eso está refiriéndose, lo interpreto yo obviamente, a, sabemos que es al papado, y que es pequeño, ¿por qué? Bueno, porque tiene, digamos, la superficie de su gobierno, de su estado, es pequeño, ¿sí? A diferencia, digamos, de las otras naciones que son territorios, digamos, más grandes. Estos 10 naciones o 7, digamos, las que han quedado, tienen sus ejércitos, pero este cuerno pequeño no iba a tener ejército, es decir, iba a ser diferente, ¿sí? Dice, otro será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Hablará palabra contra el Altísimo, el Santo del Altísimo que levantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley será entregada en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo. El versículo 26 de esta profecía es muy importante y muy clave porque dice, pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Este versículo se aplica al periodo final del papado. No se puede aplicar a la herida mortal porque en la herida mortal le quitaron su dominio en forma temporal.
Entonces, en el versículo 26, y miren ustedes que va después del 25, que es de tiempo, tiempo, sin la mitad de un tiempo. Es decir, que este versículo avanza hasta 1844, dice, pero se sentará el tribunal en juicio, ¿sí? Y le quitarán su dominio, esto es al final, para que sea destruido por completo, no parcialmente, por completo y para siempre. El papado, digamos, no ha sido destruido por completo en 1798, todavía está vivo. Bien, y este versículo se conecta también con la Apocalipsis 16, es decir, con las plagas, ¿sí? Con una de las plagas que es el castigo, digamos, de la bestia. Es decir, que en Daniel 7, 26, este poder, digamos, va hasta el final. Muy bien. Ahora en Daniel 8 tenemos, Daniel 2 es de las imágenes, Daniel 7 es de las bestias, y Daniel 8 es un capítulo totalmente relacionado con el santuario, ¿sí? Entonces, las bestias que utilizan, bueno, son animales que se utilizaban en el santuario. Pero nuevamente, eh, quiero recalcar, primeramente, digamos, en el versículo 9, ya lo habíamos comentado, el movimiento que hace este, este cuerno pequeño. Dice en el versículo 9, 8, 9, dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, es decir, Egipto, hacia la tierra hermosa, ¿sí? Eh, Israel, Jerusalén, Palestina, se engrandeció hasta el ejército del cielo, bueno, y echó por tierra parte del ejército y las estrellas y él las pisoteó. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Acá, digamos, lo comentó Daniel, vemos que no hace distinción entre Roma pagana, Roma imperio y Roma papal, es decir, que lo unifica en una sola pieza, por así decirlo. Pero es importante, digamos, el movimiento que hace. Creció mucho hacia el sur, es decir, hacia Egipto, hacia la tierra hermosa, digamos, hacia el centro, hacia el Medio Oriente. Esos son los movimientos de este cuerno pequeño del poder romano. Pero sí, no, pues no tiene nada que ver. Bueno, vamos a la explicación literal de esta profecía, en donde nos dice en el versículo 23, al final del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro. Es un rey altivo de rostro, maestro en intrigas. Y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Por eso yo digo que eh, parece que nos olvidamos de los detalles de la profecía. Acá está diciendo, digamos, que este poder, que es un rey altivo, maestro en intrigas, se va a fortalecer, pero no con su propia fuerza. Y eso, digamos, tiene que ver con el tema, digamos, del ejército, cómo llega, digamos, al poder, ¿sí? No con su propio, es decir, que ya te está especificando, digamos, cómo llega, en estas profecías, cómo llega al poder. Causará grandes destrucciones y prosperará, pero ¿cómo? Si no tiene ejército, es un cuerno pequeño, es un estado chico. ¿Cómo es que hace, causa grandes destrucciones y encima prospera? Y destruirá a los fuertes y al pueblo los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano.
se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. ¿Por qué lo mencionó? Por el detalle, los detalles, digamos, de la palabra profética, de cómo es este poder, cómo es este sistema. Parece que nos olvidamos cómo es este poder, cómo es este sistema. Entonces, eso tenemos en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, sabiendo, digamos, que Roma va hasta el final, ¿sí? Esa es la estructura. Entonces, cuando nosotros vamos ahora a Daniel 11, cuando tenemos, digamos, ese respaldo, esa estructura profética, vamos a decir, no, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 es un lenguaje diferente de Daniel 11. A la pucha, ¿cómo es esto? A ver, Daniel 2 tiene Babilonia, Daniel 2 tiene Babilonia, Daniel 7 tiene Babilonia, Daniel 8 no tiene Babilonia. Daniel 11 tiene Babilonia, Daniel 11 no tiene Babilonia. Daniel 2 tiene Medo-Persa, Daniel 2 tiene Medo-Persa, Daniel 7 tiene Medo-Persa, Daniel 8 tiene Medo-Persa. Daniel 11 tiene Medo-Persa, arranca con Medo-Persa. No es lo mismo. No, pues sí. Los otros tienen Medo-Persa, que es mitad simbólico, los capítulos, y mitad de explicación literal. Entonces vamos a decir, no tiene que ver, es otro lenguaje. Pero Daniel 2 tiene Medo-Persia, Daniel 7 tiene Medo-Persia, Daniel 8 tiene Medo-Persia, Daniel 11 tiene Medo-Persia. ¿Sí? En la estructura. Entonces, no tiene, no, sí tiene que ver, hermano. ¿Cómo decir no tiene, no, sí tiene que ver? Que no lo quieramos ver es otra cosa, pero sí tiene que ver. Daniel 11 tiene, arranca con los medos y los persas, ¿sí? En el versículo 1 y 2, ¿sí? Eh, Daniel 2 tiene Grecia, Daniel 2 tiene Grecia, Daniel 7 tiene Grecia, Daniel 8 tiene Grecia, Daniel 11 tiene Grecia, Daniel 11 tiene Grecia, 3 y 4. Tiene que ver con los otros, con las otras profecías. No es un lenguaje literal. Pero si Daniel 2 tiene Grecia, Daniel 7 tiene Grecia, Daniel 8 tiene Grecia, Daniel 11 tiene Grecia. Entonces, ¿cómo decir que no tiene nada que ver? Es otro lenguaje. Oh, esas son explicaciones literales que se han hecho de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Y vamos al último, que es Roma, ¿sí? Daniel 2 tiene Roma, el cuarto imperio, Daniel 2 tiene Roma, Daniel 7 tiene Roma, Daniel 8 tiene Roma, y Daniel 11 tiene Roma, ¿sí? Desde el versículo 14 en adelante. Entonces no podemos decir, no, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 no tienen nada que ver porque es otro lenguaje. Pero sí, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 tienen Babilonia, tienen Medo-Persia, tienen Grecia, tienen Roma. Y Daniel 11 tiene Medo-Persia, tiene Grecia, tiene Roma. Entonces no podemos decir, no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. Lamentablemente sí tiene que ver porque es una estructura, está dentro de un libro profético, ¿sí? Bien. Entonces la estructura de Daniel 11 es muy parecida, digamos, a lo que todos entendemos. Daniel 11, el versículo 1 y 2 es Medo-Persa. Daniel 3 y 4 lo tenemos a Grecia. Del 5 al 13 eh, entran, digamos, la división, empiezan a aparecer, digamos, el rey del norte y el rey del sur, que, como ya recontra archi sabemos, que el rey del norte son los seleucidas y el rey del sur
los Ptolomeos, ¿sí? En Egipto. Entonces, los seleucidas son el rey del norte, el primer rey del norte del capítulo de Daniel, y los Ptolomeos son el rey del sur, los primeros reyes del sur del capítulo 11 del libro de Daniel. Desde el versículo 14 en adelante entra Roma, ¿sí? Eh, y yo entiendo, digamos, que va hasta el final, ¿sí? Que desde ese versículo va hasta el final, es decir, obviamente tiene una parte donde entra la Roma papal, ¿sí? Este, pero va hasta el final. O sea, algunos autores exponen que acá está Roma Imperio, Roma papal en su primera fase y Roma papal en su última fase, en su segunda fase, digamos, que es el tiempo del fin. Eh, ¿Cómo lo entiendo yo a Daniel 11? ¿Sí? Yo entiendo a Daniel 11 y los actores en forma, digamos, estructural, ¿sí? Yo entiendo a Daniel 11 como el rey del norte, el papado, ¿sí? El rey del sur, el rey del sur eh, en en tres etapas como rey del sur, y obviamente que voy a dar la explicación después, ¿sí? El primer rey del sur es de la línea de los Ptolomeos, ¿sí? Egipto. Luego entra Francia, ¿sí? En 1748 como rey del sur. Y al final entiendo yo que el rey del sur es China, ¿sí? Obviamente que voy a dar mi fundamento. Porque entiendo que el rey del sur es China. Eh, ya di la explicación de que estoy en un marco de contenido espiritual, entonces así como eh, los expositores lo ubicaron a Francia, entonces yo también puedo ubicar a Francia no como rey del norte, sino como rey del sur. Y obviamente, digamos, ¿qué es lo que entiendo más? Entiendo que están eh, potencias aliadas, como ser eh, Rusia, que no la nombra, digamos, no es la misma interpretación, digamos, que decir, noticias del Oriente y del Norte, no, es otra interpretación. Eh, Decía, esto nace desde la explicación de Libia y Etiopía. Yo tengo la explicación bíblica, porque entiendo que Libia y Etiopía son potencias aliadas, pero no las Libia y Etiopía literal, sino representan a potencias aliadas. En este caso, digamos, una potencia aliada es Francia, perdón, Rusia, y se podría aplicar a otra potencia, digamos, hegemónica del tiempo del fin. Eh, También que lo que veo, digamos, en Daniel 11, veo que hay, este, está involucrada, digamos, la economía mundial, en los últimos versículos, eh, y todo relacionado en la estructura de, este, con los otros, pasajes, o con las otras profecías, digamos, del libro de Apocalipsis, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la estructura, digamos, cómo lo veo yo a Daniel 11, ¿sí? Esa es mi estructura, esos son los actores que yo veo en Daniel 11. Termino el audio acá y vamos a pasar, digamos, a explicaciones. Este,
puntuales.